Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este contacto. Es un tema muy importante y del que los medios no hablan tanto más que cuando ocurre este tipo de eventos, ¿no? Estas semanas que son importantes. De hecho, tengo en la memoria charlas que hemos tenido durante todo el año pasado de algunas mujeres que habían denunciado fundamentalmente en el sistema privado, pero también en el sistema de salud pública, violencia obstétrica justamente en el momento del parto. Es algo que lamentablemente se da en Argentina. Sí, lamentablemente manejamos estimaciones, diría, porque índices concretos realmente cabales de la problemática no hay. Sí hay datos que vienen de relevamientos de organizaciones de la sociedad civil, algunos datos y estadísticas que provee el sistema de salud y algunos datos de denuncias y algunos trabajos de abordaje que se hizo en su momento cuando todavía existía el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, con lo cual entre todos esos informes y datos repartidos nosotros terminamos trabajando con algunas estimaciones. Y la verdad es que no solo en Argentina, América Latina es una región en donde la violencia obstétrica o gineco-obstétrica, porque en realidad ahora estamos hablando del parto porque es la Semana Mundial del Parto Respetado, pero las prácticas violentas que se dan en un parto en realidad tienen una raíz común con las mismas violencias que a veces se ejercen en una consulta ginecológica o en un tratamiento ginecológico. Entonces hay una línea de continuidad. Pero yendo específicamente a lo que es parto, las estimaciones dan cuenta de entre 7 y 8 de cada 10 experiencias tienen alguna manifestación de violencia obstétrica. Esto es, o maltrato directamente, o sea, una violencia que es evidente, digamos, porque maltrato verbal, incluso maltrato físico, pero también hay otras formas que son tal vez más sutiles y que muchas veces tienen que ver con el modelo asistencial y la cadena infinita de intervenciones innecesarias que se hacen en los procesos de parto para controlar, conducir y dirigir el proceso, ¿no? Que es un paradigma asistencial que ya es muy viejo y que hace muchas décadas se está trabajando en el mundo para cambiar esas prácticas. Claro. Ahora, Luján, nosotros tenemos en Argentina justamente una normativa de parto humanizado, corríjame si no me equivoco, creo que ese es el título de la ley. Por lo que entiendo, está contenido todas estas cuestiones que usted nos está mencionando, o las cuestiones con las que no hay que hacer y cómo sí debería hacerse, están contenidas en esa normativa. Si usted nos dice que es un alto porcentaje de violencia, significa que no se cumple en la mayoría de los casos esta ley. No se cumple, te diría, nosotras al menos como campaña nacional, no tenemos registro de que se implemente efectivamente casi en ninguna institución del país, a ese nivel. Aún en las instituciones donde más se ha avanzado y se ha trabajado, todavía hay protocolos y prácticas institucionalizadas que se expresan en la atención del parto. Te diría, mira, la principal, para poder ir a algo que creo que cualquier persona que nos escuche debe haber vivido o debe haber escuchado a alguien de su familia transitar, que es que cuando nace un bebé, lo separan de la madre. Se lo llevan a hacer ciertas prácticas, porque no son controles lo que hacen cuando se llevan un bebé. A un bebé se lo controla en el momento que nace, la respiración, el ritmo cardíaco, las condiciones, por supuesto, vitales de un bebé que acaba de nacer, pero eso se puede hacer sobre el pecho de la madre. Para eso no es necesario llevarse un bebé. Las prácticas que vienen detrás de la separación por rutina de un bebé recién nacido tienen que ver con pesarlo, con medirlo, con hacerle la vacunación inicial, con introducir ciertas gotas en los ojos, que son todas prácticas que podrían postergarse un par de horas. Nadie está diciendo que no se pese un bebé o que no se lo vacune, digamos. Lo que estamos diciendo es, la primera hora de vida de un bebé es un momento crucial en el neurodesarrollo de un ser humano. Crucial. Se activan un montón de sistemas. Y además es un momento crucial para que la respiración, el ritmo cardíaco y la regulación de la temperatura, que son las tres cosas indispensables que tiene que hacer un bebé cuando nace, se puedan hacer mejor. Y sin embargo, a pesar de todo esto, que yo lo que estoy diciendo no es algo que opine yo ni que opinemos de la campaña, esto que estamos diciendo son las prácticas que
que están recomendadas desde la Claro. Organización Mundial de la Salud y toda la evidencia científica de los últimos 30 años que dan cuenta de esto. Y sin embargo, las prácticas institucionalizadas tienen que ver con que un bebé nace, se lo llevan, lo pesan, lo miden, muchas veces hasta lo bañan, le hacen un montón de prácticas que no están avaladas y que no solamente interrumpen un proceso trascendental en el vínculo de la mamá y el bebé, porque esto tiene una condición neurológica y hormonal, sino que incluso ponen en riesgo la salud de este bebé. Claro. Porque ¿por qué vamos a estresar a un bebé apenas nace generándole una situación de dificultad de adaptación? Y sin embargo, esto sucede permanentemente. Y esto estoy diciendo porque creo que es algo que todos hemos vivido o escuchado, pero podemos hablar de muchas otras prácticas, ¿no? No es la única. Claro, y cuando hablamos de práctica, Belén, también tiene que ver con, por ejemplo, que la mujer no está acompañada muchas veces con su pareja, que piden estar acompañadas en el momento del parto. También, corríjame, Perdón, Luján, también creo que se denomina doula, la persona que de confianza que puede estar acompañando, que bueno, sabe de este tipo de cuestiones, ¿no? Acompaña emocionalmente sobre todo. Sí, así es. La ley de parto respetado en nuestro país define que todas las personas gestantes tenemos el derecho a estar acompañadas en el parto o cesárea, durante el trabajo de parto, también en los controles prenatales y por supuesto en el posparto inmediato. Este derecho se vulnera prácticamente en todas las instituciones del país, también, sacando algunas instituciones que han tenido algunos cambios de infraestructura y algún poco de inversión o algunas instituciones privadas, pero la verdad es que no está estandarizado que las personas estén acompañadas, sobre todo en el posparto, porque tal vez se ha trabajado mucho, aunque falta, esto hay que decirlo porque también la realidad argentina es muy variable. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y puedo decir que en la ciudad hoy está bastante generalizado que la persona esté acompañada en su parto, pero no así en el posparto inmediato, porque muchas veces las salas son compartidas, y porque hay varias mamás en una misma habitación y entonces por una cuestión de infraestructura se establecen protocolos en donde el acompañante no puede permanecer 24 horas. Y lamentablemente no podemos justificar una situación de incumplimiento a una ley nacional porque la infraestructura no lo permite. Hay que resolver el problema de la infraestructura en todo caso, pero no seguir diciendo que esto no puede ser posible porque además la ley no se sancionó ayer. La ley tiene 20 años. En 20 años se tendría que haber trabajado de una manera responsable y consciente para que hoy no estemos dando esta discusión todavía. Claro, claro. Le escuchaba a Luján, ¿no? Y no puedo evitar pensar que me han contado relatos de amigas que han tenido justamente hijos, que pasó esto que usted nos relataba hace un ratito. La separaron obviamente de su hijo, la dejaron en una camilla fría tapada con una pequeña sábana y estuvo casi 30 minutos sola en ese lugar, no le prestaron atención. ¿Eso está dentro del, si lo tenemos que decir en un catálogo de violencia, está dentro de eso? Sí, por supuesto. Eso es parte de lo que llamamos violencia obstétrica. Bien. Primero que nada hay que entender que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género. Por eso está definida en la ley, que es la Ley de Protección Integral a la Violencia contra las Mujeres, y es una modalidad de violencia de género. ¿Por qué? Porque la forma en la que parimos es una construcción cultural. Parimos de acuerdo a los estándares que tenemos en la sociedad en la que vivimos. Y la verdad es que el parto, en realidad, por definición, es un evento de la vida sexual, porque es un proceso fisiológico que se despliega a partir de todo un proceso hormonal, que son hormonas de la sexualidad. Y entonces, no tiene una dimensión, por supuesto, una dimensión médico-asistencial, porque nosotras queremos parir en entornos seguros, y queremos tener toda la tecnología y todo el conocimiento a disposición cuando hay alguna cuestión de salud que amerita intervenciones. Nadie está diciendo que queremos parir en un bosque como en la Edad Media. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que toda esa tecnología y todo ese conocimiento que hay para poder resolver un montón de problemáticas no tiene que ser utilizado por rutina per se, porque la verdad es que el parto es un evento de la vida sexual de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Esto es una definición de los organismos internacionales. De nuevo, no estamos dando una discusión
que, nadie se puso a pensar en esto antes. Hace 20 años que el mundo está hablando de esto, pero en Argentina pareciera que no nos llega la información. Y la verdad es que nosotras también, como mujeres o personas que atravesamos una experiencia de gestación y parto y puerperio, tampoco tenemos esta información, porque esto debería trabajarse desde la ESI. Desde pequeñas nos tendrían que hablar de los procesos fisiológicos del cuerpo, y entre ellos el parto, así como la ciclicidad, los ciclos menstruales, el proceso de la perimenopausia. No tenemos ni idea de cómo trabajan esos procesos en el cuerpo, qué significan, y todo esto es parte de algo más grande, que es cuál es el lugar que ha tenido la sexualidad femenina en la sociedad en la que vivimos, cuánto recorrido todavía falta por hacer para que las mujeres podamos reapropiarnos de nuestra sexualidad, entendida como un proceso integral, ¿no? No estoy hablando de la sexualidad en términos de genitalidad o de erotismo, estoy hablando de la sexualidad como un proceso vital del ser humano que tiene múltiples dimensiones. Claro. Entonces, imaginemos que si el parto es un evento de la vida sexual, ¿cómo llamamos a cualquier situación, a cualquier evento de la vida sexual en donde no te escuchen, no te pregunten qué querés, que estés expuesta, con tus genitales expuestos ante un montón de gente que no sabes ni quién es ni por qué está ahí? Que te estén tocando y te estén haciendo cosas en el cuerpo que vos no consentís porque no entendés, así que no sabés por qué te las están haciendo. Menos que menos podés decidir. Claro. Si no tenés información. Y todo eso en el entorno, además de un ámbito hospitalario que para nosotras está asociado a la patología, a la enfermedad, a un montón de situaciones que nada tienen que ver con pensar un evento sexual fisiológico. Claro. Entonces es una combinación letal, digamos, ¿no? Hay mucho para trabajar desde no solamente el personal de salud que tiene que revisar toda su formación en relación a este tema, sino también desde el lado de las usuarias. Claro. Todo lo que tenemos que divulgar para poder pensar cómo merecemos vivir el parto. Miren, yo estuve esta semana dando algunas charlas y hablando del tema, y a mí me pareció que tal vez la mejor manera de comunicar esto a las usuarias del sistema es pensar que en realidad cuando hablamos de parto respetado, estamos hablando de que tenemos derecho al placer, porque el parto es un evento de la vida sexual. Y por más que pueda haber dolor, digo, nadie está negando que el parto puede ser intenso, que puede ser difícil, que puede haber dolor. Digo, yo soy dula, acompaño partos, soy madre, he pasado por la experiencia, no digo que haya que romantizarlo. Pero sí tenemos que pensar que el parto es un evento de la vida sexual y que tenemos el derecho a gozar el parto. Bien. Y para eso necesitamos un modelo asistencial que nos acompañe con las mejores prácticas asistenciales, no con lo que está sucediendo de forma estandarizada hoy, que es toda una cadena de intervenciones innecesarias que muchas veces, y esta es la peor parte, que muchas veces termina en daños irreparables. Claro, ahí se puede ver complicado. Luján, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que simplemente quiero compartir que el 17 de mayo nos movilizamos en todo el país. Bien. En Tucumán, las compañeras de Marea Roja Tucumán, que son parte de esta campaña nacional, convocan a las 16 horas en la Plaza de la Fundación. Van a realizar una serie de actividades y de charlas que van a estar buenísimas. Así que bueno, invitados todos, todas a sumarse a la Marea Roja este 17 de mayo para que la cosa realmente pueda cambiar. Excelente, Luján, que tenga un buen día. Hablamos con Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña nacional contra las violencias obstétricas.